cosas interesantes que leímos la semana pasada. Sí, yo puedo decir que hablamos del capítulo 4, ¿verdad? La tentación y la caída. 4, sí. Que esa situación que se presentó pues causó profunda tristeza en el cielo. El cielo. Mm. Hubo Y silencio enseguida en se el pone en cielo. marcha el plan de salvación. Exactamente. El plan de salvación que fue hecho aún antes de la creación de Satanás, antes de la caída de Satanás, antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, fue hecho el plan de salvación. Estaba todo preparado para, en caso de que fuese necesario, ejecutarlo. E inmediatamente Adán y Eva cayeron. Entonces ahí entró en funcionamiento el plan de salvación. Otra pregunta. Adán fue engañado. Lo que hemos aprendido es que no que fue engañado, fue seducido, pero uno dice que fue engañado por Eva. No. Ni siquiera seducido. ¿No fue seducido? No fue seducido. Él voluntariamente decidió correr la suerte de Eva. Ayer en la mañana, yo estaba dando la lección de escuela sabática en el culto de jóvenes de Alma Rosa. Entonces yo hice la misma pregunta ayer en la escuela sabática. Y pregunté, ¿Adán fue engañado? Y un muchacho me respondió, uno de los que estaban ahí, de los adolescentes y jóvenes de la clase, me dijo, no, era que él estaba enamorado. Aficiado. O sea, Eva fue engañada. San Pablo lo dice claramente, que Eva fue engañada, pero que Adán no fue engañado. Adán decidió voluntariamente, por falta de fe, correr la suerte que le correspondía a Eva. No pudo ver más allá. Es como cuando la gente decide que se va a suicidar. Lo que sucede es que las personas no pueden ver más allá de la situación que están viviendo en ese momento. Otra pregunta, en Lucas 4:6, Satanás le dice a Cristo en el monte de la tentación que él le va a entregar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y dice, porque a mí me han sido entregados, dice Satanás. ¿Cómo se dio ese proceso mediante el cual Satanás llegó a poseer toda la tierra y a ser el príncipe de este mundo y a poseer todos los reinos del mundo? Lo estudiamos ya. ¿Cómo se dio ese proceso en que Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo? Bueno, inmediatamente Adán comete ese error, decide desobedecer a Dios, ya le da lo que él tenía por derecho como hijo de Dios, se lo pasa a Satanás. Exactamente, así mismo es. Y por eso es que en Juan 13 Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y recordarán ustedes también que cuando en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, cada vez que se presentaban todos los hijos de Dios delante de Dios, representando la tierra, quien se presentaba era Satanás, no Adán, porque en Romanos 6:16 dice que si alguno se somete a alguien para obedecerlo, entonces es esclavo de aquel a quien se ha sometido para obedecerlo. Bien, entonces ahora vamos con la lectura de hoy, que a mí me parece sumamente interesante. A mí me encanta la lectura de hoy. Me llena de ánimo, me llena de valor. Yo les dije la semana pasada que la lectura de la semana pasada a mí me deprimió, pero esta de esta semana me anima, me fortalece, me llena de gozo y de alegría. Déjenme cerrar un poquito aquí esta puerta para ver si puedo hablar con más tranquilidad.
Bien, así se reduce un poco el ruido ambiental. Bien, ustedes recordarán que la comunicación entre Dios y Dios el Padre y Satanás se rompió a causa del pecado. Inmediatamente. Entonces, solamente el hombre podía comunicarse con el Creador a través de Cristo y de sus ángeles, a través de la oración, de la adoración y ese tipo de cosas. Ya no había comunicación directa. La comunicación directa que había habido al principio se perdió. Entonces vamos a la página 54. En esa forma se revelaron, o sea, la comunión a través de Cristo y de sus ángeles. Se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. O sea, Adán no solamente conocía lo que le estaba sucediendo en ese momento, sino que a Adán se le mostró el futuro de la raza humana. O sea, él tuvo que conocer todo lo que iba a suceder. También decía yo ayer en la lección de escuela sabática que cuando lleguemos al cielo, Adán va a ser completamente diferente a nosotros. Entonces yo le decía a los muchachos, miren, cuando lleguemos al cielo, cuando Cristo venga, que lleguemos allá donde está Dios, donde vive Dios, va a estar Adán, un tipo alto, buen mozo, un tipo elegante, de una estatura increíble, y voy a estar yo, viejo, chiquito, calvo, degradado. O sea, yo soy la evidencia más contundente de lo que el pecado ha hecho en los seres humanos, lo que ha hecho en mí. Entonces, cuando Adán me vea a mí, Adán va a llorar. Va a llorar. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Adán nos vea a nosotros, lo dice en el conflicto de los siglos, que cuando Adán nos vea a nosotros, cómo nosotros nos degradamos, él va a llorar. Porque él reconoce que lo que nos pasó a nosotros fue por culpa de él. Fue por culpa de él. Y cuando vea a Cristo, él se va a tirar de rodillas delante de Cristo a llorar también. Es una cosa terrible. Pero me da la esperanza de que allá entonces vamos a ser transformados. Inmediatamente Cristo venga, va a comenzar el proceso de transformación. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana, desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. La puerta estrecha. La puerta estrecha. Hay que elegir la puerta estrecha. Hay que saber que la puerta estrecha y el camino angosto llevan a la salvación. Pero la mayoría de la gente, desde Adán para acá, desde Caín y Abel para acá, la mayoría de la gente ha elegido la puerta ancha. La puerta ancha. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. O sea, no es solamente el ser humano quien está sufriendo las consecuencias del pecado. También las consecuencias del pecado las sufren los animales, tanto pollo muerto, tanta vaca muerta, tanto chivo muerto, tantos cerdos muertos, o sea, tanto pescado muerto. También lo sufre la tierra misma. Ya nosotros habíamos discutido eso anteriormente. Habíamos buscado a Romanos, vamos a buscar a alguien que busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Del 20 en adelante. Romanos 8 del 20 en adelante. Vamos a ver si algunos de los que no leen, de los que prácticamente nunca dicen nada, lo leen, por favor. Romanos 8 del 20 en adelante. A ver, un voluntario, una voluntaria. Ok, aquí lo tengo. Porque fue sometida a la frustración. A la frustración, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que lo dispuso, que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hasta el 22. Ajá.
sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Esta es una versión nueva, No, no, pero lo dice claramente. Toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Está esperando la redención de los hijos de Dios, porque la creación va a ser renovada. Aquí yo hago cielos nuevos y hago tierra nueva. Y la creación está esperando. Así como nosotros estamos esperando que Cristo venga para que, como dice 1 Corintios 15, seamos transformados. Así la creación está esperando el regreso, la manifestación de Jesucristo, también para ser renovada y transformada. La creación va a tener que esperar 1000 años más. O sea, nosotros vamos a ser transformados, estaremos a ser transformados con el regreso de Cristo, pero la creación va a tener que esperar el milenio, va a tener que esperarlo, cuando entonces descienda fuego que destruya a Satanás, a sus ángeles y a los pecadores que no se arrepintieron. Entonces ahí Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado. Disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en él. Supliría las necesidades de todos los que fuesen a él con fe. Y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incólumes en medio de la prevaleciente iniquidad. Fíjense que dice que siempre habría que unos pocos. Por eso es que somos el remanente, porque somos pocos. La iglesia verdadera nunca va a ser la iglesia de la multitud. Seremos la gran multitud en el cielo. ¿Por qué? Porque habrán salvados de todas las edades. De Adán para acá hasta la última persona que se salve. Ahí seremos la gran multitud. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a hacer el no temas, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido darles a ustedes el cielo. Entonces nosotros, dice exactamente, la iglesia verdadera nunca será una iglesia por ejemplo, ¿cuántos católicos hay en el mundo? Millones. Hay como 1.000 millones de católicos. Como 1.000 millones de católicos. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay? No llegamos a 25. No llegamos a 25 millones. No llegamos a 25. 22 millones por ahí, habemos en todo el mundo. O sea que nunca vamos a ser la iglesia de la mayoría. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Y es así. El pecador no puede vivir para siempre, porque entonces el malestar, la angustia, el sufrimiento se va a perpetuar para siempre en el universo. Para Adán, oigan esto, oigan bien esto. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Él tuvo que ofrecer sacrificio. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. O sea, a Adán se le mostró el futuro. Se le dijo que Cristo descendería del cielo, se encarnaría y que entonces moriría en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido
de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Entonces, en ese momento, a Adán, igual que a mí, una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. La muerte de Cristo nos llena a nosotros de esperanza. Pero el plan de redención, oigan esto, el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. O sea, no era solamente salvar al hombre lo que quería el plan de salvación. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. O sea, vino primeramente a rescatarnos a nosotros, a pagar la paga de nuestros pecados, pero también vino a vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31 y 32. Ahorita yo dije Juan 13, no, es Juan 12, versos 31 y 32. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Si hubiese sido posible cambiar la ley, Cristo no hubiese tenido que morir. Pero la ley es inmutable, es un trasunto del carácter de Dios. Y Dios no cambia. Dios es permanentemente amor. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Eso quería Satanás. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos o sujetos a cambios, o perfectos e inmutables. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. Fracasó Satanás ahí. Jesucristo no se lo dejó. Ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo renunciaron a este mundo. No renunciaron ni a nosotros ni a la posesión de este mundo. Dios no se entregó. Porque me han escogido como su soberano, dijo él, dijo Satanás. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a él, para que sufriese la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Aquí se echó ese pleito. Oigan esto, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Es el misterio
del amor. Eso no se entiende. Yo personalmente, yo le doy gracias a Dios porque me ama. Yo le doy gracias a Dios porque envió a Jesucristo a morir por mí. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene paciencia. Todo eso, yo le doy gracias a Dios por todo eso, pero yo no lo entiendo. Yo no comprendo eso. O sea, yo no lo asimilo, yo no lo termino de asimilar. ¿Por qué? Porque si Dios fuera Humberto Cristian Pérez, este lío se hubiese resuelto, miren, hace siglos. Aquí no quedara un pecador, ni siquiera yo. Todo esto se hubiera resuelto ya. Pero Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el misterio de la piedad. Cómo el creador del universo se humilla para suplicarle al pecador que se arrepienta, para que no perezca, para que no muera. O sea, es como, toma, tú tienes hambre, toma, come pan. No, yo no quiero ese pan no sirve. Pero yo te estoy dando el mejor pan del mundo para que te alimente. No, yo lo que quiero son codornices. Eso es lo que yo quiero. Mejor me iba en Egipto. Pero tú eres esclavo en Egipto. Tú tenías que hacer ladrillo y tú tenías que buscar la paja. Tú tenías que, y te daban golpes si tú no cumplías con tu tarea y te maltrataban y tú no tenías libertad. Ah, pero me gustaba el pescado y los puerros y la cebolla de Egipto. Pero yo te estoy dando pan hecho por ángeles que te nutre mucho más que eso, con mejor sabor. Yo no quiero eso. Dios tiene paciencia. Dios no solamente amor, sino que es paciente y benigno. Es paciente y benigno, Dios, una cosa increíble. Así que yo le doy gracias a Dios por ser quien es y por no ser como soy yo. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Cada vez que los escribas y los fariseos y todo el mundo lo insultaban, lo perseguían, lo querían matar, o cuando los soldados romanos le dieron todos los latigazos, los azotes, cuando le tiraron la cruz encima, cuando se cayó, cuando se burlaban de él, era Satanás. Los demonios trabajando a través de esos seres humanos que permitieron que eso sucediera. Ellos instigaron a la gente y Dios lo sabe. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Cuando Cristo dijo consumado es, así como cuando Adán y Eva cayeron, el cielo se cayó. Así, en medio de la tristeza por ver el sufrimiento de Cristo en la cruz, hubo un grito de triunfo en todo el universo. Pasaron varias cosas. En primer lugar, Satanás fue derrotado. En segundo lugar, Satanás fue expuesto delante de todos los mundos no caídos, delante de todos los ángeles en el cielo. Se vio cuál era su verdadero carácter, se vio cuáles eran sus verdaderas intenciones. Se confirmó que era mentiroso desde el principio y que era el padre de toda mentira y que era homicida desde el principio. El carácter de Satanás fue expuesto completamente. Por eso en Apocalipsis 7, 12, del 7 en adelante, se ve claramente cuando dice, ahora es echado fuera. A partir de la muerte de Cristo, Satanás no pudo más nunca volver al cielo. Más nunca pudo volver. Porque ya Satanás no es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Jesucristo. Él representa a la raza humana y va a ser humano para siempre. Lo que pasa es que estamos todavía esperando la fase ejecutiva de esa decisión. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo. Y Cristo era el vencedor. Gloria a Dios por eso. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Satanás había revelado su
verdadero carácter de mentiroso y asesino, se vio que si se le hubiese permitido dominar a los habitantes del cielo, hubiera manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. Quedó desenmascarado. Ahí todo el cielo, todo el universo dijo, ah, no, 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 yo no quiero ese gobierno malo. Ese gobierno es pésimo. Y todo el mundo dijo, es para afuera que va. Y ahí mismo decidieron que Satanás ya no tenía más espacio para gobernar. ¿Por qué está gobernando aquí todavía? Aunque el príncipe de este mundo ahora es Cristo. Porque se está recolectando gente para salvación. Se está recolectando gente. El Espíritu Santo sigue obrando, los ángeles siguen trabajando, nosotros seguimos predicando. ¿Para qué? Para que más gente venga al arca de salvación, que es la iglesia. La iglesia es el arca de salvación y puerta del cielo. Entonces viene llegando la gente. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Hay que cumplir la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré y vendré a él y haremos con él morada. Está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para que todos los seres creados, un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Aquí terminamos la parte de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, ahorita usted mencionaba que Satanás al principio, cuando hacía la pregunta ¿por qué Satanás, cómo llegó Satanás a ser dueño del mundo? Ahora entonces nos dice Cristo es el príncipe y vuelve a repetirnos que todavía Satanás tiene parte del mundo. Esa partecita ahí, aclarar un poquito. Vamos a aclararla. Ok. En Génesis 1:28. ¿Quién ve Génesis 1:28, por favor? ¿Quién lo busca? Bueno, aquí déjeme ver. Aquí está Génesis 1:28. Sí. Vamos a ver. La Biblia nueva no quiere dejarse leer. La Biblia nueva no se dejan leer. Sí, hay que leer. Se le pegan las hojas. Se le pegan las hojas, así es. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, todo fue puesto bajo el dominio del hombre. Ahora búsquese usted mismo ahí, Romanos 6:16. Romanos 6:16. Sí. Aquí dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Exactamente. Entonces, ¿a quién obedecieron Adán y Eva en Génesis capítulo 3? ¿A quién obedecieron? A la serpiente. Y en Apocalipsis 12:7 dice que la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. O sea, y por eso es que búsquese Lucas capítulo 4, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6 dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo:
te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Entonces, ¿quién le entregó esa autoridad a Satanás? Adán, ok, Adán y Eva. Okay. A Adán y Eva le entregaron esa autoridad. Ahora comprendí, ok. Exactamente. Entonces, Jesucristo vino a quitárselo. A quitárselo, a restaurar, bueno, a vindicar. A vindicar. O sea, Jesucristo vino a varias cosas. A quitarle el reino. Por eso dice Juan 12, 31 y 32, 31 al 33. Búsqueselo ahí. Juan 12, 31 al 33. Juan 12, 31. Sí. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Exactamente. Entonces, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Todavía está aquí en la tierra, pero va a ser echado fuera. Fue echado fuera del cielo. Ya no podía volver más al cielo después que Cristo muriera. Pero todavía está operando aquí. Está operando aquí en la tierra y va a estar operando aquí en la tierra hasta después del milenio. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a estar en una cárcel circunstancial durante 1000 años. Porque no va a tener a quien tentar ni a quien engañar. Pero luego cuando resuciten todos los malos, luego del milenio, entonces él va a volver a engañar y ahí va a ser su destrucción eterna. Entonces, no recuerdo bien dónde queda, tengo que buscarlo, pero dice que todo el reino está en Apocalipsis 4 y 5. Todos los reinos de este, y Apocalipsis 18 y 19, todos los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. Apocalipsis 19. De hecho, el Aleluya de Handel, esa música maravillosa, dice: Dios el omnipotente ya reina, porque Satanás ha estado reinando en este mundo. Y nosotros vemos que está un gobierno malo, pésimo. Lo grande del caso es que la gente vive votando por Satanás, porque le gusta todo los disparates que Satanás le da. Pero toda esa gente van a ser borradas. ¿Quedó claro? Muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que todo está más claro que el agua para muchos. Entonces nosotros terminamos entonces. Así es. Terminamos aquí. Vamos a tener la oración de terminar. Ok. Oremos. Perdóname, Dios, yo soy pecador. Perdóname. No quiero seguir pecando, quiero ser liberado. Acepto el sacrificio de Jesucristo por mí. Acepto que Jesucristo pagó la paga por mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a vivir una vida que te agrade, que te honre, que te adore, que te alabe, Señor. Y que los demás vean tu poder transformador en mi vida. Amén. Gracias por esta tarde. Gracias por el estudio de tu palabra. Bendice, oh Señor, a todo el que ha estado conectado. En el nombre de Jesús, y al que lo va a ver también luego, más adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas tardes. Un placer haber estado con ustedes. A usted, agradecimiento.